Solo a ti acudimos en todo instante de nuestra vida. A ti vamos, de ti venimos y a ti vamos, y siempre estaremos con nuestra mirada hacia arriba, porque tú eres el Señor. Gracias, gracias Señor, aleluya, gloria a Dios. Dale tu ofrenda de reconocimiento al señorío de Cristo en esta mañana. Gracias. Cristo es el Señor. Aleluya. Cristo es el Señor. Cristo es el Señor. Gloria, gloria, gloria a su nombre. Amén. Amén. Tome asiento, por favor. Todas las cartas de Pablo, todas las cartas escritas en el Nuevo Testamento terminan con algo que es una doxología. Esto es una doxología. ¿Sí? Esto es en el 2025 esto sería una doxología. Reconocer el señorío de Cristo. ¿Amén? Si había algún propósito que tenían los escritores en las escrituras, vaya la redundancia, es justamente resaltar, remarcar, de destacarlo, ¿sí? Si usted quiere, con luces de colores, con color, imagínense todos los elementos que hoy tenemos para resaltar, ¿no? Sobre todo nuestro corazón, que Cristo es el Señor. Amén. Gloria a Dios. Agradezco muchísimo a la iglesia la oportunidad del acompañamiento en estos días que he estado con algunas situaciones de salud, pero gracias a Dios, la oración de ustedes, la oración de los hermanos, ha redundado para bendición de mi vida. Y esa herida que tenía en la pierna tan fea se está cerrando, se está sanando, está saliendo la piel nueva, ¿no? Gracias a Dios. Y el Señor me está ministrando. Yo creo que cada momento que pasamos en la vida debemos estar abiertos, como dice el apóstol Santiago, ¿no? Dice que estemos abiertos, dispuestos, pidiendo sabiduría a Dios, ¿sí? ¿Por qué? Porque en medio de la prueba tenemos esta gran privilegio y posibilidad de pedir sabiduría. Estás pasando prueba, estás pasando momentos difíciles, más allá de tu emocionalidad de la vida, más allá de tus lágrimas, que son muy bienvenidas siempre espiritualmente al Señor, ¿sí? Más allá del dolor que causan, de las incomodidades. La prueba a todos nos afecta, no crea que cuando hablamos de prueba hablamos de cosas fáciles, sino de cosas difíciles que tenemos que afrontar. Sin embargo, el apóstol dice que debemos buscar sabiduría del Señor en esos momentos. Y que no que me quiere decir porque es un castigo, no, nunca piense eso, sino más vale pregúntese y pregúntele al Señor, Señor, ¿qué me quieres enseñar? ¿Cómo quieres que yo encare esta situación? Tiene que ver conmigo, tiene que ver con un aprendizaje, tiene que ver con una obra tuya en mi vida, porque Él sigue obrando. Y ayer decíamos, o se decía en la reunión hermosa de varones que tuvimos, justamente que Dios sostiene tu relación con Él siempre dándote más de lo que tú necesitas. ¿Amén? Es decir, si tú le pides perdón, Él te llena de perdón, no solo te perdona, te llena de perdón. ¿Sí? Él dice, el apóstol dice, Él te da más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Si necesitas consuelo, en Dios está el suficiente y el abundante consuelo para tu corazón. Si necesitas de repente esperanza, en Dios está la mayor esperanza que tú necesitas. ¿Por qué? Porque este vínculo que hemos comenzado, yo hace más de casi 40 años que conocemos al Señor, ¿no? Ese vínculo que empecé aquel 24 de abril de 1984, mira cómo me acuerdo esa noche, ¿sí? Ese vínculo que vos conociste en la plaza, Martín, que Diego también ayer se refería, que todos nos referíamos con ese encuentro que tuvimos, que cambió nuestras vidas y que nos dio esperanza. Ese vínculo está sostenido por su amor, por su gracia y por su fortaleza. El Señor nunca te deja solo. El Señor está contigo.
el Señor sostiene ese vínculo. Y a veces te atrapa así como te da un brazazo de amor y te trae, te dice, hija, hijo, te amo, te quiero, te necesito, quiero que estés a mi lado. Nosotros por ahí no queremos ir, no queremos cabullar. No, estoy sufriendo solo, Señor, estoy solito, estoy solo. Y haces, ven para acá. Te abraza y te dice, jamás te voy a dejar, jamás te voy a abandonar, siempre estaré contigo. Él sostiene mi vínculo con Él. Si no, sería un religioso. Estoy luchando con toda mi fuerza por sostener un vínculo religioso. No. Este vínculo es un vínculo de amor que he comenzado. Decíamos, entre otras cosas, que el Señor, ¿sí? Siempre nos quiere en el primer amor. ¿Cuántos dicen amén? Siempre nos quiere en el primer amor. Nada, esto de que bueno, estás en el primer amor, por eso sos así, por eso no. Siempre quiero vivir en el primer amor, porque el amor de mi vínculo con Él lo sostiene su gracia, su amor, su misericordia. No es por mis fuerzas, no es por tus fuerzas, es por la gracia de Dios. Amén. Aún lo que haces para el Señor, ten cuidado de no pensar que son tus fuerzas. Pablo dice, yo he hecho muchísimas cosas, y las empieza a enumerar, y se las enumera, bueno, pero dice, en realidad no fui yo, fue la gracia de Dios en mí. Amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Porque en el Señor no hay lugar para envanecerse, para vanagloriarse, no hay lugar, no hay. Él lo llena todo, y como lo llena todo, no me deja lugar para mi vanagloria, sino para la gloria de su nombre. Amén. Gracias, iglesia, gracias, comunidad, gracias, hermanos, por acompañarnos permanentemente en oración. Amén. Y quiero que le decía a la abuela que ella viene los viernes siempre. Hay viernes que estamos, hay viernes que no estamos, pero bueno, estamos en algunas misiones, como el viernes pasado. Pero siempre oramos a Anita, Eugenio, la abuela, bueno, María en su momento, Magali, y que se suman, Eva, que muchas veces viene, y también Malena, ¿sí? Que viene a la oración, ¿no? Y Gustavo, que se viene desde lejos, que esta semana, todos los días, oremos por la cruzada que vamos a hacer, la reunión de evangelización, llamamos así, no es una cruzada, sino una reunión para el día domingo. Amén. Amén. Y traiga a alguien, invite a alguien. Va a venir el evangelista Navarrete Oscar, que ya lo conocemos, que fue de gran bendición las dos últimas veces que vino. Él va a traer la palabra del Señor. Pero la iglesia se va a vestir, se va a preparar, se va a disponer. No es una reunión más, bueno, vamos a ver que predica. No. Yo le diría que ese día usted venga dispuesta a dar. Amén. A poner su vida en el altar para que se dé, porque así tiene que ser la verdad. Los grandes evangelistas que mueven ciudades y multitudes no lo hacen por sus talentos o sus fuerzas, o su fuerza en la voz, en sus conocimientos, en sus talentos. No son showman. Los grandes y buenos evangelistas, mujeres y hombres de la historia de la iglesia, son hombres que trabajan en la unidad de la iglesia, en la humildad de la iglesia y en el poder del Espíritu Santo, para que se manifieste. Recuerde esto, no es una obra que hacemos con nuestras habilidades, la obra de Dios. La obra de Dios tiene una prerrogativa, es con su Santo Espíritu. Amén. Abra su Biblia. Quiero en esta mañana compartirle brevemente algo muy importante que ha tocado mi corazón, que tiene que ver con este Dios que desde cuando abrimos la Biblia, es decir, cuando comenzamos en todo el transcurso de la historia, ¿sí? Vemos a un Dios que llama, que convoca. ¿Usted quiere llamar convocar? ¿Quiere llamar? Que llama a hombres y mujeres en algunas circunstancias de sus vidas, ¿sí? Que de alguna manera los convoca a su obra, a su proyecto.
proyecto, a hacer algo trascendente. No es que solamente Dios quiere bendecir a esas personas o a las personas o a nuestras personalidades. Es decir, que solamente quiere ayudarnos a que logremos los objetivos que tiene la vida. Claro que la vida tiene objetivos. Y Dios quiere que yo sea una persona realizada. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Recuerda esto. Ora siempre por la realización de tu vida. Porque Dios quiere que tú seas una persona realizada en la vida. Pero más allá de la realización propia de tu vida, Dios tiene otro proyecto aún mayor. No por importancia, sino por trascendencia. Y te invita a personas que se realizan en la vida, que quiere que se realicen en la vida, a su obra. Y Dios utiliza a través de todo el hilo de la historia y bueno, cosas que conoces y cosas que no conozco. ¿Sí? Sin embargo, Dios se destaca por llamar a personas a su obra. Es decir, Dios tiene la prerrogativa de llamarte. A ver, de llamarme, de hacer un llamamiento. Le dije que abre Nehemías, ¿verdad? Nehemías, por favor. Abre Nehemías mientras estoy dando esta introducción a la temática que hoy quiero compartirles con todo mi corazón. Dios utiliza el llamamiento. El llamamiento es algo particular porque si bien es cierto, Dios llama a los hombres y mujeres a trabajar por el todo de su obra, ¿sí? Por el todo de su obra, no por una partecita de su obra. Dios no quiere a alguien que le venga a ayudar en un área de su obra. Dios cuando llama a esa persona, a ese corazón, a esa familia, en algunos casos en su conjunto, ¿no? Lo llama para que vea el todo de su obra, para que su trabajo, su acción, su respuesta beneficie al todo, nunca solamente a un sector. Esto téngalo presente. Es decir, Dios llama a una persona, valga la redundancia, individualmente, personalmente, ¿sí? Con nombre y apellido, ¿sí? Con habilidades y no habilidades, con capacidades y no capacidades, ¿sí? Con proyectos propios y no solamente con todo el proyecto propio terminado, ¿sí? Pero la convoca el Señor para enviarla a un conjunto. Por ejemplo, Abraham. ¿Sí? Abraham fue llamado. Ve, sal de ahí, de Ur de los Caldeos, y te enviaré, ¿sí? A la tierra que tengo para ti. Un llamado. Un tipo de llamado, una forma. No es el único llamado y para nada es la fórmula exacta de Dios. ¿Sí? Lo digo así con todo respeto, ¿no? Porque Dios llama individualidades y personalidades en distintos tiempos de la historia de la humanidad. Estamos hablando de un tema trascendente, ¿sí? Es decir, como llamó a Abraham, quizás no te llama a vos hoy. Te va a llamar distinto, porque las culturas son distintos, los tiempos son distintos, las maneras son distintos. Entender su obra hoy es distinto a aquel momento. Por ejemplo, Abraham le dijo que iba a ser el padre, ¿no?, de una multitud incontable. Y en realidad se cumplió. Ese llamamiento se cumplió. Porque hoy estás aquí y tú eres en la fe. Yo soy hijo de Abraham, dice la Biblia, en la fe. ¿Sí? Es decir, lo que Dios le llamó allá en aquel tiempo a aquella persona y respondió, Dios lo cumplió. Hoy puedo decir, Dios cumplió la promesa a Abraham. Es decir, cuando Dios llama, Dios te llama para algo grande. ¿Cuántos dicen así? Dios te llama para algo importante. Dios no llama solamente para que tú te sientas cómodo o cómoda con vos misma. Dios no te llama solamente para completar tu alegría de vida. Es más que todo eso. Aunque produce alegría, aunque produce satisfacción, el llamamiento tiene una connotación sumamente importante. Y Dios llama. Y Dios llama. Y por ejemplo, Abraham, después vemos un gran llamamiento, el de Moisés. Ayer
se revisó todas estas cuestiones, ¿no? Qué lindo, ¿no? Esto de que Dios te llama, de que Dios te convoca, que no eres el único, que hay otros que Dios llama también, que Dios se toma esa prerrogativa de llamar en su soberanía, de dar capacidades, de dar talentos, de dar dones, y hago la diferencia de talento y dones porque son distintos, habilidades, y aún te llama, aún no teniendo esos dones, no teniendo esos llamamientos, porque también en el llamamiento hay formación de parte de Dios. Dios se atribuye el sentido de enseñarnos, de enseñarme, de enseñarte, por el llamado que te ha hecho. Gloria a Dios. Muchos, por ejemplo, son llamados a trascender culturas, a dejar su cultura y a ir a otras culturas. Los misioneros, por ejemplo, que decimos, transculturales, son llamados, pero ellos pagan un precio de amor, porque tienen que aprender cosas que no las conocen, pero el llamamiento que Dios les ha hecho les impele, mueve su conciencia, su corazón, su voluntad, su vida, de tal manera que la persona responde a ese llamado. Gloria a Dios. Amén. ¿Por qué? Porque el llamamiento justamente se hace algo tan personal que la persona que es llamada ya no se siente llamada ni siquiera por sus mismos deseos. Siente que hay una voz del Espíritu de Dios que tiene autoridad sobre su vida y que lo convoca a un hecho trascendente. Denle un aplauso al Señor. Dios ama, gloria a Dios. Y Dios llama en distintos tiempos y en estos tiempos. A Moisés lo llamó para liberar al pueblo porque necesitaba históricamente un libertador, una persona que liberte. Y más allá de las capacidades o no de Moisés, porque no tenía muchas capacidades, Dios lo llama y le da capacidades. Lo instruye, lo forma. ¿Por qué? Porque el llamamiento hace que tú seas manuable a ese propósito. ¿Amén? El llamamiento hace que tú seas manuable al obrar de Dios en esa área. ¿Sí? De tal forma que tú puedes tener un carácter distinto a lo que Dios te ha llamado. Mira lo que voy a decir. Pero sin embargo, el llamamiento es una plena conciencia de saber que hay algo que se ha movido en tu historia de tu humanidad, de tus años. Y tú tienes que responder a ese llamado. Te sientes impelido, te sientes convocado, te sientes llamado por el Dios de la vida. Gloria a Dios. Por eso trasciende. Fíjese que Moisés tiene que enfrentar a Faraón, tiene que enfrentar a eso. Un desierto, un mar, todo está sujeto a ese llamado que Dios le ha hecho a Moisés. Es tremendo, ¿no? Pero sin embargo, eso fue en ese momento. Hoy quiero decirte algo. Y quiero que nos refiramos justamente a este varón llamado Nehemías, ¿sí? Como un prototipo del llamamiento de estos tiempos. Mirá lo que me animo a decir. ¿Por qué? Porque hoy estamos en un tiempo donde tenemos que, como iglesia del Señor, como llamados del Señor, como llamadas del Señor, como personas convocadas por Él, es tiempo de restauración. Es tiempo de levantar a la persona rota, como decíamos en algún momento, a la persona herida, a la persona que se le ha caído todo el programa de su vida, a la persona que necesita recuperación. La iglesia no puede estar insistiendo solamente con un tipo de llamado a personas solamente que tienen todo ordenado, todo bien, todo dado en la vida. La iglesia y nuestra tarea está abocada a personas que necesitan en distintas áreas de su vida ser restauradas por el poder y el amor de Dios. Y necesitan que esos llamados sientan en su corazón, en su vida, se sientan el compromiso de decir: algo puedo hacer porque Dios me ha llamado. Amén.
La iglesia necesita ser restaurada. Familias necesitan ser restaurados. Jóvenes necesitan ser restaurados. Niños necesitan ser restaurados. Y yo creo que Nehemías y todo su contexto, por supuesto, porque no es solamente él, ¿no? El llamamiento que Dios hace en ese momento, si bien es cierto, empieza en una persona, pero el llamamiento no es para que termine ahí, es para que esa persona pueda inspirar aún a otros, y a otros, y a otras, y a otros, y llegar a sanar los corazones. Jesucristo dijo esto: el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y Lucas capítulo 15 nos da 3 parábolas tremendas. Ahí Lucas es médico, es muy ordenado cuando escribe el Evangelio y las pone juntas porque va a hablar justamente del corazón de Jesús. Y va a hablar del corazón de la misión de Jesús, que es nuestra misión. ¿Cuántos dicen amén? Yo creo que tu misión, podemos aprender de cientos de personas, pero tu misión tiene que tener como modelo a Jesús. ¿Cuántos dicen amén? En su corazón. ¿Cuántos son seguidores de Cristo? Amén. ¿Cuántos son discípulos de Él? ¿Cuántos declaran Él es mi maestro? Yo quiero aprender de Él. Yo quiero su corazón. Yo quiero trabajar con su inspiración. Todo lo demás vale, es bueno, me sirve en cierta medida. Su corazón es lo que necesitamos como modelo de misión y de llamamiento. Amén. Y él justamente habla de las parábolas y él en todas cierra, Lucas cierra esto: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. En esta mañana quiero decirte, Dios está llamando a restauradores. Dios está llamando a personas, familias que quieran restaurar a otros. Es tan interesante el ministerio de restauración que Jesucristo, hablando Pablo de él, Pablo escribiendo de Cristo, va a decir algo tremendo. Va a decir en Romanos, el apóstol dice: Él es el nuevo Adán. Es decir, el antiguo Adán, del cual todos venimos en un sentido. El antiguo Adán, no voy a usar la palabra fracaso, voy a usar la palabra fue derrotado. El antiguo Adán. Por eso Jesús toma la figura del nuevo Adán, que no fue derrotado y que puede ser restaurador y que puede restaurar. Él se plantea como una nueva opción, como una nueva oportunidad y posibilidad. Así que cuando estamos predicando el Evangelio de la Gracia, estamos dando una nueva oportunidad, porque estamos hablando del nuevo Adán. Y Efesios, que justamente es tan interesante, la carta a los Efesios, habla del nuevo ser, habla de la nueva Jerusalén, la nueva iglesia. ¿Sabe quién es la nueva iglesia? Somos nosotros. Porque el pueblo de Israel, aunque lo amo, lo respeto, por favor, pero no cumplió. Al contrario, Israel condenó a Jesús. No te olvides. Si yo no lo estamos buscando, por favor. Por favor. Su sangre sea sobre nosotros, ¿se acuerdan de todo eso? Por eso Jesús constituye una nueva ciudadanía nacida en Él. Él es una nueva oportunidad para restaurar. Así que podemos predicar el corazón dolido, podemos traer consuelo de parte de Él, podemos traer sanidad de parte de Él, podemos predicar la gracia restauradora de Dios. Y el domingo pasado se los decía, más allá de que hay terreno con muchos pedregales, ¿no? Se los decía el domingo pasado, el que hace la obra es el Espíritu de Dios. Amén. Nosotros tenemos que proclamar la
grandeza de su amor. Amén. La grandeza de su poder. Y Nehemías viene a tipificar ese llamado que Dios hace. Ese llamado que nos saca de nuestras centralidades. ¿Qué quiero decir? Nehemías es un hombre completo. Hecho. Él era copero del rey. Tenía un excelente trabajo. Como judío había logrado cosas tremendas, por así decirlo. Por lo tanto, Nehemías, había algo que lo hacía sentir incompleto. Lo hacía sentir que le falta, que falta más, que tiene que responder. Y él empieza a preguntar por sus hermanos. Mira qué lindo, qué corazón, ¿no? Empieza a sentir y a preguntar, ¿cómo están mis hermanos? ¿Cómo están? Si hay algo que movió a Moisés, fue ver al pueblo hebreo, a sus hermanos en esclavitud. ¿Ustedes sabían? Dice Hechos de los Apóstoles, cuando va a narrar la historia, a mí me impactó cuando leí esto, cuando va a narrar la historia de Moisés y del pueblo, dice, el texto dice, y le vino al corazón visitar a sus hermanos. Eso, yo iba en un viaje al sur y lloré casi 200 kilómetros. Le vino al corazón visitar a sus hermanos, porque de parte de Dios el Señor lo tocó y le dijo, anda a ver a tus hermanos. Nehemías es al revés, él pregunta por sus hermanos. ¿Cómo están? ¿Cómo están mis hermanos? ¿Cómo está mi prójimo? ¿Cómo está mi vecino? ¿Cómo está? ¿Cómo está esta persona? ¿Cómo está el creyente que un día estaba sentado acá y ahora hace rato que no lo veo? ¿No? ¿Usted se acuerda la pregunta que inicia el Señor con Abel, en este caso con Caín? ¿Dónde está tu hermano? Le pregunta por el hermano. ¿Dónde está? ¿Quién? ¿Soy yo acaso? ¿Qué le dijo? Guarda de mi hermano. ¿Qué me preguntas eso? Todo lo contrario a este cuadro que estamos viendo de Nehemías. Él pregunta, porque él tiene interés, porque cuando empieza Dios a inquietar tu corazón, dejamos solamente de preocuparnos por nosotros mismos, que está muy bien, por favor, que tenemos que ser responsables, lo dije recién, la realización es importante en la vida, pero no es todo. No es todo. Así que las personas que siguen solamente al Señor por su realización, yo les felicito porque es el mejor camino, pero no es todo. Hay más de parte de Dios para nuestras vidas. Gloria a Dios. Si fuese todo, ya está todo. No está todo. No está todo. Falta. Nehemías pregunta y le dice la verdad. Lo que decía justamente la lectura. La verdad os hará libre. Él escucha la verdad. Y la verdad es que Jerusalén está desierta. La verdad es que sus muros están caídos por el fuego. La verdad es que los que están en Jerusalén, en la tierra de Dios, en la tierra santa de Dios, están en gran afrenta y dolor. Esa terminación, capítulo 1 de Nehemías, ¿sí? Qué interesante. Porque es una manera, el llamado sale de sí mismo. Primera característica. Sale de su mundo. ¿Por qué? Porque Dios lo invita a que vea el mundo que lo rodea. Amén. Ya hay una misión ahí. No le dice Dios, deja todo, tu cosa, no te preocupes por vos. No, Dios no obra así. Dios dice, hay algo que tienes que ver. Mira, salí de Bobby. El llamado nos capacita para eso. ¿Por qué? Porque es la misma naturaleza de Dios que empieza a golpear tu corazón. Por eso a veces decimos, sí, yo iba caminando y empecé a llorar, empecé a sentir, no sé por qué, pastor,
yo quiero hacer esto. Yo sé que es una tarea difícil, yo sé que no es fácil, yo sé que no tengo los recursos, yo sé que no tengo toda la plata que quisiera tener para decir, bueno, dispongo de esto. El llamamiento de Nehemías nos enseña justamente eso, ¿no? Cuán importante es que el llamado nos saca para ver a los demás. ¿Y sabe cómo comenzó? Con la oración. Él empieza orando. La oración te abre a la luz que Dios quiere darte. Amén. No solamente oramos para pedir, para ministrar, que está muy bien, por favor, sigámoslo haciendo. Pide, dijo Jesús. Está muy bien. Pero también usted tiene que saber que la oración que usted hace, ese cuando usted clama, cuando usted pide por una familia, cuando usted pide por alguien, cuando hay una carga en su corazón, ¿sí? La llave que abre tu corazón es la oración, porque la oración te conecta con el corazón de Dios y te hace sentir lo que tú quizás no sientes porque estás muy agobiado o agobiada con montones de cosas en la vida, pero la oración te va a dar la perspectiva correcta. Nehemías dice, cuando escuché estas palabras, me senté, lloré, como varón, como decíamos, como varón, lloré, hice ayuno y oré al Dios de los cielos. ¡Qué maravilloso! Es decir, es como que entró allá, ¿sí? Donde está el designio de Dios, donde está la voluntad de Dios. Eso la oración te lo permite y me lo permite, por supuesto, ¿sí? Nos permite esto, ¿sí? Y de ahí trajo algo. ¿Qué trajo el corazón de Nehemías? Trajo un sentir, trajo un llamado, trajo una convocatoria de Dios para su vida. ¡Oh, gloria a Dios! Trajo un grito del corazón de Dios. De tal manera, fíjese usted, que cuando termina la oración en el verso 11, 1:11, ahí en su casa, él dice, oh Dios, ten misericordia, tú has prometido restaurarnos. Usted no se olvide que Dios es Dios de restauración. Amén. Que Dios es Dios de restauración. Que su naturaleza es restaurar, no romper, no juzgar. No estamos en el tiempo del juicio de Dios. Si usted quiere, se lo digo así. ¿Se entiende? Teológicamente, no estamos en el tiempo del juicio de Dios. Estamos en el tiempo de la gracia de Dios, de la buena voluntad del Señor, del poder de Dios obrando y restaurando hogares, familias, jóvenes, librándolos de adicciones, de problemas, de dificultades. No tengamos miedo en este sentido. Estamos predicando el amor de Dios, el obrar de Dios. Entonces, pastor, usted es demasiado bueno. No, nadie es bueno. La palabra de Dios lo dice. La iglesia se confunde muchas veces. Va a querer restaurar y va con juicio. No. Si no tenés misericordia, si no tenés bondad, si no tenés lo que Dios te ha dado, no puedes restaurar. Vas a restaurar cuando tú te llenes de amor, te llenes de compasión, me llenes de gracia para dar la palabra de Dios. Escuché una vez. Amén. Nehemías sintió un llamado que lo sacudió. Y él lo escribe, yo era copero del rey. ¿Qué es ese cargo? Políticamente se lo habían peleado tremendamente. Pero sin embargo, él siente que Dios lo está llamando en esa función. No abandona su cargo. Preste atención. Preste atención. ¿Amén? Dios quiere mi realización. Dígalo. Dios quiere que yo sea una persona, dígalo conmigo, Dios quiere que yo sea una persona realizada en la vida. Gloria a Dios. Amén. Nehemías siente el llamado.
y acomoda el primer factor filosóficamente que a toda persona necesita acomodar. Voy a tirarle algo. ¿Qué es? ¿Qué se puso a hacer un curso? No. ¿Se puso a estudiar algo más del pueblo judío? No. Ya conocía la palabra, Enemías conocía la historia y la palabra. Tenía que arreglar el trabajo, organizarse. Ya, tenía que organizarse, pero comienza a organizar el factor que todo ser humano necesita acomodar en la vida cuando es llamado por Dios, cuando se siente convocado por Dios. ¿Sabe cuál es la filosofía del tiempo? Porque Nehemías, como vos y yo, no tenían tiempo. Nehemías no tenía todo el tiempo del mundo. El tiempo se nos va. El tiempo es un regalo. El tiempo vale oro. El tiempo es importantísimo en la vida. Y es un don que Dios nos ha dado. Un don muy importante en la vida. Es más, muchos de nuestros trabajos no se pagan por productividad. ¿Sabía usted? Se pagan por tu tiempo. El tiempo es oro. Vale, es importante. Pero el Señor, que es el Señor del tiempo, ¿cuántos dicen amén? Amén. Él es el Señor del tiempo. Él dice ser el Señor del tiempo. Los tiempos están en manos de Dios. No están solamente en nuestras manos. Por eso cuando tú administras tu tiempo, tienes que tener cuidado de no decirle al Señor no tengo tiempo, porque Él es el dueño de tu tiempo. Por eso dice Eclesiastés, todo tiene su tiempo debajo de la tierra. Todo tiene su hora y su momento. ¿Por qué lo dice? ¿Solamente porque se te pasó el tiempo? No, lo dice porque el tiempo que vale oro debe ser organizado. ¿Y sabe lo que hizo él? Le pidió a su jefe, el rey, se animó, tiempo. Fíjese cómo él, antes que los recursos, pide tiempo. ¿Por qué? Porque sabe que tiene que acomodar su tiempo, porque Dios lo ha llamado. Amén. Amén. No es dejar todo, no es tirar todo, no es que nada vale. No, por favor. En un tiempo, y esto siempre lo decimos, ¿no? Como una enseñanza, un tiempo la iglesia descuidó sus tiempos. ¿Y qué hizo? Y de repente las personas pasaban mucho tiempo y descuidaban su tiempo personal. Y no es bueno. ¿Cuántos dicen amén? No es bueno. No es bueno. No es sabio. Entonces hay que equilibrar. Nehemías hace eso. De alguna manera define y dice, Señor, ayúdame a ordenar mi tiempo. ¿Sí? Porque yo quiero responder a tu llamado. Amén. Gloria a Dios. Usted invirtió un tiempo. Le felicito. Porque usted vino a la casa de Dios. Y es su tiempo. Amén. Pero en la vida necesitamos acomodar nuestros tiempos. Amén. Y a veces nos esforzamos un poquito más, un poquito menos. A veces teníamos tiempo con esto, pero bueno, lo invertimos de esta manera. ¿Sí? Porque entendemos así. Segundo, algo muy importante que Nehemías hace, aparte de acomodar su tiempo, confía en Dios y lleva un proceso, capítulo 2, para compartir la visión que Dios le ha dado, que no es suya. Amén. Que no es suya, que se traduce en la restauración de Jerusalén, en restaurar los muros. Y él hace una obra, y Dios, ¿sí? Ya con esto estoy cerrando, que llama a otros. Que no eres el único llamado. ¿Sabe quién adolecía de sentirse tan único y tan solo y tan abatido? El profeta Elías. El profeta Elías se sentía solo, tenía algunos complejos, con todo respeto lo digo, ¿no? Y algunas cuestiones, que se sentía solo, que él estaba siempre solo, que Dios no llamaba a nadie, parecía que era el único. ¿Sí? Y tanto que se quejaba tanto, que caía en crisis. Y las crisis de Elías no tienen que ver con cuestiones de parte de Dios,
sino como él pensaba. Por eso es importante cómo tú respondes a tu llamado. ¿Sí? Porque, a ver, yo tengo que responder al llamado y darme, por supuesto, el contexto macro, estamos hablando del individualismo. ¿Sí? No es individual, es personal. Y Elías decía, Señor, tanto trabajo y solo yo he quedado. Y vino el ángel y le dijo, no, pará. Hay más de 700 que no han doblado su rodilla ante Baal y me aman. Dígale al otro, a su hermano, yo sé que amas a Dios. Dígase, yo sé que lo amas. Yo sé, abuela, que amas al Señor. Yo sé que lo amas. No puedo dudar de ese amor que vos tenés. De esa sinceridad que tenés con Dios. ¿Por qué? Porque si no me torno que yo solamente estoy sirviendo a Dios. ¿Sí? Y el Señor nos ha llamado a servirle a Él en el otro. Juntos. Amén. Ahora ya no vamos al Nuevo Testamento, y con esto cerramos. Jesús llamó a los 12. O sea, ¿los podía haber llamado a todos? Sí. ¿Pero qué hizo Él? Eligió a 12. ¿Por qué? ¿Por qué 12 y no todos? Porque el llamamiento es personal y es particular a la vez. Y es grupal, sobre todo en el Nuevo Testamento. El llamamiento se traduce en el otro. Tu llamado cobra valor, vigencia y autenticidad en el otro. En el otro. ¿Amén? Dios te llama no para servirte a vos mismo, yo servirme a mí mismo, sino servir al otro. Eso es lo que establece Jesús. A ver, pastor, quiere decir que si yo vengo a la iglesia y yo soy parte de la iglesia, yo en sí tengo un llamado. Sí tenés un llamado, porque la iglesia en su conjunto está llamada. Y la palabra eclesia significa congregación de los llamados. Pero eso no quiere decir que personalmente Dios te llama para alguna tarea, alguna funcionalidad corporal para el cuerpo, pero te llama a vos. ¿Y por qué lo digo así? Porque un día me lo va a preguntar. Yo te llamé, te di estos dones, te di estas capacidades. No lo digo para que usted tenga miedo, por favor. Porque en realidad el creyente no va a un juicio de condenación. Téngalo presente. El creyente va a un juicio, en un sentido más que juicio, a un tribunal de premiación. Aleluya. ¿De qué? De premiación. Un día el Señor me va a llamar y me va a preguntar, yo te llamé, te di dones, te di capacidades, te di todo lo que más vos me habías pedido para que me sirvas, para que me ames, para que me honres, y no lo hiciste, Walter. Espero decirme que sí, por favor. El esquema, simplemente, el diario. ¿Sí? Espero decirle, Señor, tú me diste estos talentos, los trabajé como corresponde, con el espíritu correcto, con el amor correcto, con los cuidados correctos. Acá te traigo los dones, las multiplicaciones que obtuve por tu gracia, por tu amor. ¿Y sabe qué? Hay corona. Hay corona. El creyente va justamente a ese tribunal y recibe la corona que el Señor en su gracia, no, el Señor no hace falta la corona, por favor, pero sin embargo, Él trabaja con esa prerrogativa de honrarte, de bendecirte, de hacerte sentir realmente una servidora de la gracia de Dios. ¡Qué maravilloso! Responder al llamado que Dios te ha hecho. Amén. ¡Qué maravilloso! Amén. Y todos juntos, como cuerpo, ahí sí funciona esa funcionalidad, ¿sí?
de saber que soy parte del cuerpo de Cristo. Entonces, cuando voy a un lugar, u otra persona, aún de la iglesia o fuera de la institución, reconoce: Julie, reconozco que Dios te ha llamado, que tienes este llamado. Amén. ¿Por qué? Porque somos cuerpo de Cristo. No tengo que andar sacando chapa, en síntesis. ¿Entiendes? Si funciona, porque es parte del llamado que Dios te ha hecho y me ha hecho. Amén. Entonces la iglesia, una buena iglesia, ya lo digo porque ayer lo dijimos, reconoce el llamado. Amén. Dígame. Reconoce el llamado. ¿Sí? Yo llamado no tengo que andar haciendo soy llamado. No quiere la palabra, el Señor no me llamas. Los demás van a ver el Espíritu de Dios que está en mí. Y cuando dé una palabra, cuando haga una oración, cuando me salude, cuando haga esto, Dios te ha llamado. Dios te ha llamado. Amén. Dios te ha llamado. Y eso lo digo porque es parte de lo que de la enseñanza, ¿no? Lamentablemente, la iglesia tiene que cuidar a los llamados, promoverlos, darles oportunidad y también reeducarlos, porque en el llamado incluye el aprendizaje. Amén. Incluye el aprendizaje. Si yo sé que soy llamado, o que tú, por ejemplo, tú ves que yo soy llamado, plantear así, ¿sí? Y que ves cosas que como llamado me pueden estar perjudicando, sería muy bueno, ¿no?, que uno pueda corregirlo. ¿Sabes por qué? Con esto cierro. Porque el llamado se siente tan convocado por Dios, se siente tan honrado por la gracia de Dios, que un cambio de algo no lo siente. Es como la mamá que ama a su hijo, ¿no? Lo ama, no tanto lo ama, que por ahí el hijo le dice: no, mamá, dejate, mamá. ¿Viste? ¿Qué hace? Está prestando atención a todo. Pero no le está inmediato, pero usted en el amor. Eso es lo que el apóstol Pedro dice. El amor cubrirá ¿qué cosa? ¿De qué? ¿Quién lo cubrirá? El amor. Está diciendo que hagamos todo lo que sea, no está diciendo eso. Y como recién decía Martín, digan la verdad. Perdón. El amor. Ahí está, mira, ahí al lado. Digan la verdad, díganse la verdad. Pero, guarda. El amor. Porque la verdad y el amor van de la mano. Entonces, el bien, le el llamamiento. Nehemías transmite tremendamente en el capítulo 2, para ya orar. Perdón si me expliqué un poquito. 2:11 dice: llegué pues a Jerusalén, y después de estar allí 3 días, me levanté de noche yo y unos pocos varones conmigo, y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón. Mira qué interesante. Y salí de noche por la puerta del valle hacia la fuente del dragón y a la puerta del Muladar. Y observé sus muros de Jerusalén, que estaban derribados. Yo sé que en esta mañana muchos van a decir: yo tengo